Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes. Hoy vamos a hacer la explicación del tema número 2 ubicado en el área de lingüística. Este tema titula Capacidades de lectura y escritura y, como les dije, está ubicado en el área de lingüística. Vamos a hacer la explicación de la primera parte. Para que podamos entender el tema, tenemos que entender primero qué son las habilidades lingüísticas. Sabemos que el ser humano es el único capaz de articular una lengua, de utilizar una determinada lengua. En este caso, yo estoy utilizando el castellano. Cuando el ser humano utiliza una lengua, desarrolla 4 habilidades lingüísticas, que también son conocidas como destrezas o capacidades comunicativas. Son 4 habilidades importantes: hablar, escuchar, escribir y leer, ¿no es cierto? Por ejemplo, el emisor, cuando envía una información, yo soy la emisora, habla o codifica el mensaje. Estoy hablando o codificando mi mensaje. El receptor, que son ustedes, escucha o decodifica mi mensaje. Por otra parte, el emisor escribe o codifica el mensaje. Y el receptor, que son ustedes, lee o decodifica el mensaje. Precisamente son esas 4 habilidades lingüísticas que desarrolla el ser humano cuando utiliza una lengua: hablar, escuchar, escribir y leer. En el tema 1 hemos visto la expresión oral. En el tema 2 nos vamos a centrar en la lectura y la escritura. Entonces, ¿qué podemos decir que son la lectura y escritura? Son habilidades lingüísticas o capacidades comunicativas. Hasta ahí está fácil, ¿verdad? Continuamos. Hablemos hoy sobre la lectura. Hablemos sobre la habilidad, la capacidad de leer. Vamos a definir, es importante lo que está acá. Para ello les voy a pedir que ustedes se dirijan a sus cuadernos, porque ya tienen el tema copiado, y agarren su resaltador. Vamos a resaltar que la lectura es un proceso de comprensión. Por favor, pongan atención en la palabra proceso. Un proceso tiene determinadas etapas. Entonces vamos a ver que la lectura tiene ciertas etapas a seguir. Por eso es un proceso de comprensión. ¿Qué significa comprender? Es entender algo, algún mensaje. ¿Ya? Y dice, es un proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte, que puede ser un libro, y transmitidas mediante algún tipo de código, que usualmente es una lengua. Cuando escribimos en una determinada lengua. Acá yo escribí en castellano, pero si yo viviera, por ejemplo, en Estados Unidos, tendría que escribir en inglés, porque en ese contexto se utiliza esa lengua. Ahora, podemos leer muchas cosas. Tal vez estamos acostumbrados a que la lectura simplemente es leer libros, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora que podemos leer diferentes cosas, diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Leemos libros de información, libros de literatura, libros científicos, etc. También podemos leer caracteres especiales como los símbolos o jeroglíficos. Precisamente los jeroglíficos y ese tipo de símbolos era la forma de escritura de nuestras culturas ancestrales. Ustedes se acuerdan de Popol Vuh, les dije que en su origen estaba escrito precisamente de esta manera. Aquí tenemos una imagen de cómo se escribió el Popol Vuh en nuestras culturas ancestrales, ¿no? En las culturas precolombinas.
También acá tenemos un tipo de escritura simbólica, un ejemplo, ¿no es cierto?, que se dio en la Edad Antigua en las diferentes culturas también europeas. Entonces podemos leer caracteres especiales como símbolos y jeroglíficos. Se puede leer el sistema braille. En este caso no vamos a leer con la vista, vamos a leer con el tacto. ¿De acuerdo? Entonces el sistema braille son esos puntos que ven ustedes con un alto relieve para que aquella persona que carece de la habilidad de la vista, de ver, lea a partir del tacto. Se puede leer en sistema braille. Está leyendo esta persona. Podemos leer también las notas musicales, la notación musical. En música ustedes seguramente ya saben leer las notas, entonces es también un tipo de lectura. Podemos leer las fórmulas matemáticas. Alguien entendido en la materia puede leer tranquilamente indicando que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. ¿Se han dado cuenta que se puede leer las fórmulas matemáticas? Lo mismo ocurre con las fórmulas químicas. En el ámbito de la química, cualquier persona que esté haciendo lectura no va a leer feo, va a leer óxido ferroso. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, podemos leer diversidad de situaciones, diversidad de cosas. Pero nos vamos a centrar ahora en la lectura de textos, en la lectura de palabras, en la lectura como habilidad lingüística. Y decimos, leer es una actividad que consiste en interpretar, que es decodificar. ¿Recuerdan la palabra decodificar? Es sinónimo de interpretar. Una serie de palabras representadas gráficamente con el objeto de comprender las ideas que el autor de un texto desea transmitir. ¿Para qué leemos? Leemos para interpretar el mensaje que nos ha dado determinado escritor, que es nuestro emisor. Cuando leemos, la persona que lee llega a ser el receptor. La persona que escribió el libro es el emisor. Y lo vamos a ver en esta imagen. Los elementos de la comunicación se encuentran presentes en el proceso de la lectura. Como les dije, el emisor es el autor del libro, la persona que escribe el texto. Transmite mediante el canal que es la escritura y las hojas impresas de un libro. Envía un mensaje, que es el contenido que tenemos en ese libro, lo cual llega al receptor, que llegaría a ser cada uno de los lectores. Entonces, en la lectura también hay un proceso de comunicación. Vamos a pasar al siguiente subtítulo que indica los mecanismos humanos para la lectura. El ser humano realiza ciertos mecanismos para leer, mecanismos biológicos, hay mecanismos psicológicos y hay mecanismos de aprendizaje. Y vamos a ver cada uno de ellos. Hoy nos vamos a centrar en los biológicos y en un siguiente video vamos a ver los otros tipos de mecanismos. Los mecanismos fisiológicos y biológicos. En este caso vamos a entender qué son los sacádicos, la fijación de la vista y las regresiones en la lectura. Ustedes saben que nosotros podemos mover los ojos perfectamente de un lado a otro, de arriba a abajo. Tienen que hacer ese ejercicio en casa. Muevan de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. Muevan de izquierda a derecha. De forma diagonal. Y de forma semicircular y circular. Si se han dado cuenta, los ojos
pueden realizar cualquier tipo de movimientos dentro de su cavidad. Y precisamente el movimiento de los ojos es muy importante en lo que es la lectura. Los sacádicos. Los sacádicos son el movimiento de izquierda a derecha cuando leemos. Esos son los sacádicos. Sencillo. La fijación de la vista. No sé si les ha ocurrido cuando están leyendo un texto, ocurre que te has desconcentrado o no entendiste una frase o una palabra, entonces fijas tu vista nuevamente en esa palabra, te concentras en esa palabra y la entiendes para seguir pasando. Fijar la vista en una palabra, en una frase o en una oración extensa. Enseguida les voy a explicar cómo debería ser esa fijación. Y las regresiones. A veces pasa que estás leyendo y de por sí te has desconcentrado, no has entendido, entonces tienes que hacer una regresión, volver a leer. ¿No es cierto? Estás leyendo tranquilamente, te desconcentras o no entiendes, entonces vuelves a leer para entender. ¿Ya? Entonces, ese tipo de movimientos fisiológicos podemos realizar cuando leemos. Pero hay recomendaciones. Los sacádicos no deben ser exagerados, es decir, no debo leer todo el tiempo así, moviendo de izquierda a derecha. No deben ser. Los sacádicos son necesarios, pero no deben ser exagerados. Mientras menos sacádicos empleemos en la lectura, mucho mejor. Mejora nuestra capacidad de concentración. La fijación de la vista. Tenemos que realizar ejercicios de fijación de la vista y por ello precisamente en el documento PDF adjunto estoy enviándoles ejercicios de vista para mejorar precisamente la fijación. Mientras fijemos nuestra vista en mayor porcentaje del texto, que pueden ser amplias oraciones, mucho mejor. Mientras más amplio sea el campo de fijación, vamos a entender mejor. Y las regresiones. Las regresiones generalmente indican desconcentración o falta de comprensión de algunas palabras o frases. Por ello, es mejor estar bien concentrados al momento de leer para no realizar muchas regresiones. Mientras menos regresiones realicemos, mucho mejor. Entonces, así de breve vamos a explicar este tema para que no sea muy agotador. Les estoy mandando unas actividades que tienen que realizarlas hasta la siguiente semana, el siguiente martes, por favor. Y recordarles lo siguiente. Estamos trabajando con el árbol de valores. Ahora nos corresponde lo que es el respeto. También hay una actividad en la tarea que deben realizar referida a este valor, donde ustedes tienen que realizar 3 simples oraciones indicando en qué momentos han actuado de forma respetuosa con las personas que te rodean. ¿Ya? Entonces, así de simple van a ser que te rodean. ¿Ya? Recordarles, chicos, que se los quiere y se los extraña mucho. Espero que pronto nos volvamos a ver y darles gracias por su atención. No, por favor, cuídense en casita, permanezcan unidos en familia y nos vamos a ver el siguiente martes con un nuevo video. Nos vemos. Chao, chicos.